Muy buenas amigos de YouTube. Entonces el día de hoy les estaremos contando cuáles son las sentencias principales que se usan para la programación de Arduino. Existen muchas y pues son muy fáciles de manejar. Solamente es un tema de práctica que tenemos que ir adquiriendo pues de destreza con el tiempo. Entonces comencemos. Una nota muy especial, una recomendación. Para aprender programación Arduino es muchísimo más fácil, muchísimo más sencillo si hacemos la traducción de la sentencia al español, para los que somos, pues, habla hispano, para los que hablamos español. Para las personas que hablan inglés, pues, el programa viene en inglés, no hay ninguna necesidad, pero es muy intuitivo, se darán cuenta. Listo, compañeros, entonces, pues, iniciamos, pues, desarrollando la estructura de nuestra programación de Arduino. Pues, la programación tiene una estructura, tiene, digamos que, tres segmentos en lo que tenemos que estar muy pendientes de en dónde hacemos cada función, pues para que sepamos para qué funciona. Entonces comenzamos con la sección de declaración de variables. Es la inicial, es la que tenemos al inicio. Entonces en esta sección, ¿qué vamos a hacer? Vamos a declarar todas las variables que vamos a utilizar en nuestra programación. Vamos a declarar las constantes, las variables. Vamos a declarar las librerías que vamos a usar. Si voy a usar de pronto, voy a interconectar mi Arduino con algún elemento en especial, con una tarjeta Wi-Fi, con una pantalla LCD, con un teclado. Todas esas funciones las vamos a declarar ahí, pues para llamar. Entonces yo en el programa voy a decir, mira, voy a usar una variable que se va a llamar tal, voy a usar una constante que se va a llamar tal, y voy a usar pues un adicional que necesita una librería que se va a llamar LCD, pantalla touch, módulo Wi-Fi. Pues cada componente tiene su librería adjunta en Arduino. Es muy fácil, solamente nos vamos en el menú de Arduino y le damos ahí en librería, le damos buscar y por general pues todas las librerías están ahí. Entonces esa es la primera sección de nuestra programación en Arduino. Esa es la primera parte de 3. Después de esta primera parte tenemos la función setup, ¿verdad? En esta función setup vamos a configurar, tenemos nuestro Arduino, ¿verdad? Todas esas funciones que se van a ejecutar por una única vez durante el encendido de nuestro Arduino, durante el encendido. Pues ahí podemos hacer que las variables ya declaradas tomen ciertos números. Por ejemplo, si yo quiero que mi variable, yo en el primer menú de configuración puse que tenía una variable llamada, no sé, número. Entonces en esta sesión de setup voy a poner número igual a 0. Entonces cada vez que mi Arduino se inicie, cada vez que yo le encienda, cada vez que yo lo resete, esa función, ese programa va a pasar por ahí y nos va a decir, hey, ven acá, las funciones iniciales son estas, son lo preestablecido. Entonces número siempre va a arrancar el 0 y ahí inicia mi programa. Esta sesión solamente se ejecuta durante el encendido y el reset del Arduino. O sea, son todas las declaraciones que tenemos que tener permanentemente en nuestra programación y que solamente la vamos a usar durante el inicio o el reinicio de nuestro Arduino. Y tenemos nuestra tercera parte, que es la sección loop. Como su nombre lo indica, pues ya esa es la programación en sí que se va a estar ejecutando permanentemente durante nuestro Arduino esté encendido. Entonces en loop voy a poner toda mi programación. Este va a ser el ciclo que se va ejecutando permanentemente mientras mi Arduino esté encendido. Él va a entrar en ese loop y va a permanecer ahí ejecutándose. Por ejemplo, si yo tengo un contador que después se me reinicia, pues yo lo voy a tener dentro de mi loop para que se ejecute permanentemente. Entonces ya lo saben, compañeros, estas son las tres sesiones. Tenemos pues la sesión de declaración de variables iniciales, tenemos la sesión de setup y tenemos la sesión de loop, que es donde vamos a desarrollar nuestro Arduino y se va a estar ejecutando permanentemente. Entonces ya sabemos las funciones de cada uno. En uno declaro pues todas las variables, librerías que vaya a usar. En el otro declaro pues las condiciones iniciales de mi Arduino. Cada vez que yo lo reinicie, cada vez que yo lo encienda, lo apague, pues cuáles son las variables que tiene y los números que tiene que coger y las constantes. Y en el tercero ejecuto mi programación de Arduino tal cual. Es muy sencillo, ya vieron, son tres partes y a partir de esta estructura desarrollamos todos los programas en Arduino. Y comenzamos con la sentencia if. La sentencia if en su traducción al inglés, del inglés al español, significa sí. Cuando vamos a hacer un cuestionamiento, una pregunta. Por ejemplo, si hoy no llueve, voy al supermercado. Entonces ya sabemos, en la estructura de nuestra programación, pues podemos usar la sentencia if para ciertas cosas como si el pin 1 está en on, encender
lámpara en pin 5. Por ejemplo, pues no sé si me estoy haciendo entender, pero es la más sencilla que existe. Es una decisión. Si esto sucede, hago esto. Si esto no sucede, hago esto. Esa es una sentencia que le vamos a dar a nuestro Arduino. Seguimos con la sentencia for. La sentencia for pues la podemos asociar con la palabra para. ¿Por qué? Esta sentencia la usamos en un bloque, ¿verdad? En donde vamos a poner unas condiciones. Si se cumplen esas condiciones, entonces pues le damos una acción. Por ejemplo, tenemos una fiesta donde solo ingresan niños de 5 a 10 años. Entonces yo coloco en mi for niño menor de 10 años y mayor de 5 años. Entonces ahí tengo pues la sentencia declarada. Si ellos cumplen esa función, entonces el niño entra. Entonces, si vemos aquí, vemos más o menos cómo es la sentencia. Entonces, lo hacemos cuando queremos discriminar ciertos datos y hacer una acción cuando esos datos se cumplen. Un ejemplo mucho más técnico que se utiliza muchísimo es el que lo usamos como contador. Entonces, yo uso mi for, mi para. Entonces, yo digo dentro de mi programación, para número menor a 5 y para número mayor a 5. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Que todos los números entran menos el 5. Un ejemplo puede ser entonces para un contador. Si yo le doy for para número mayor a 5, niños mayor a 5, y punto coma for número menor a 10. Entonces ahí estoy discriminando a todo el número que no esté dentro de 5 y dentro de 10. Cuando ese bloque se cumple, entonces yo hago una acción. Yo puedo poner la opción incrementar número tanto, 1, 2, 3, 4. Entonces, cada vez que se cumple ese ciclo, se va a cumplir hasta que se va incrementando y va a llegar al valor máximo, que para este ejemplo que estamos dando sería 10. También tenemos la función while. La función while es una función que podemos traducir al mientras. Mientras suceda esto, sigo ejecutando. Es un bucle, en verdad es algo circular, algo redondo. Él se sigue ejecutando hasta que se salga de ese mientras. Entonces, por ejemplo, mientras pin 1 on, mientras pin 1 esté encendido, apagar lámpara. Entonces la lámpara va a permanecer apagada hasta que yo me salga de ese ciclo while. ¿Y cuando me salgo? Cuando el pin 1 está apagado. Si pin 1 está apagado, el while lo evalúa y dice, ya no está dentro del ciclo, lo saco. Entonces se sale del while y ya pierde esa declaración que tenemos de lámpara apagada. Es muy fácil, es una de las pues más difíciles de pronto de asimilar, pero si la asociamos con la palabra mientras, ya nos damos cuenta que es pues sencillo. Por ejemplo, en la vida cotidiana podemos decir, mientras no llueva, voy al supermercado. Entonces, todas las veces en mi vida que no llueva, voy a ir al supermercado. ¿Cuándo va a cambiar o cuándo voy a hacer ese ciclo? Cuando llueva, entonces no voy al supermercado. Y se ejecuta infinitamente hasta que se salga del ciclo o no cumpla la sentencia que hemos declarado. Ese es el while o el mientras. Bueno, compañeros, entonces pues ya entramos a lo que son los pines, pues cómo configurar nuestros pines. Existe la función pin mode, que es pin en modo. Ahí podemos declarar output o input. Entonces, si yo coloco pin mode input, voy a declarar de que por ese pin voy a tener una entrada. Si declaro pin mode output, entonces voy a declarar de que es una salida. Entonces, si se dan cuenta, estas son dos formas de nosotros sentenciar cómo vamos a estar utilizando cierto pin de nuestro Arduino. Podemos poner input o output, siempre declarando el pin modo. Entonces estoy diciendo que pin mode input, pin mode 3 input, estoy declarando de que el pin 3 va a estar en modo de entrada. Entonces por ahí voy a recibir una señal. Si lo declaro en modo output, pues voy a tener pues una salida. Entonces es muy fácil pues declarando el pin mode. Entonces yo digo si voy a tener una entrada o una salida. Y seguimos con la función digital read. Digital read, lectura de pin,
quiere decir que durante mi programa yo puedo leer el estado de un pin para llamarlo, pues para hacer alguna función o saber cómo está. Puede ser un ingreso o una salida. Si por ejemplo el pin 3 lo tengo en un 1, en un 5 voltios, entonces yo puedo poner React Input pin 3. Entonces voy a leer el estado del pin 3 si está en 1 o si está en 2 para usarlo dentro de nuestra sentencia. Y Digital React, entonces es la escritura sobre un pin. Entonces yo puedo decir Digital React pin 3 y alto o low bajo. Entonces yo voy a tener Digital React ¿para qué? Para escribir sobre el pin. Yo voy a decir si lo quiero en un 1, si lo quiero en un 0, si quiero mandar a encender el LED o si lo quiero mandar a apagar. Digital React son dos funciones pues que nos debemos acordar mucho, porque con eso es que vamos pues a activar o desactivar nuestros pines, Digital React y Digital Write. Entonces, está bien, ustedes se estaban preguntando, Dios, pero esas son para funciones que son digitales. Sí, y para funciones análogas también la tenemos. Tenemos Analog Read y Analog Write. Entonces, es lo mismo. Una variable análoga y una variable digital. En la análoga puedo escribir y leer, y en la digital también puedo escribir y leer. Funcionan de la misma forma. Entonces recordemos que nuestro Arduino tiene ciertos pines digitales y ciertos pines análogos que tenemos que tener en cuenta para nuestra configuración. Bueno, compañeros, entonces pues con estas funciones y con esta breve explicación que hemos realizado, podemos iniciar nuestra programación en Arduino. Obviamente pues vamos a tener que leer un poco más, vamos a ir un poco lento, pero con el tiempo nos vamos a ir pues adquiriendo destreza en esto de la programación Arduino. Es muy importante que tengamos en cuenta los pines que vamos a usar, saber cuáles son los análogos, los digitales, cómo los voy a usar, conectarlos de una forma adecuada y declararlos de una forma adecuada. Entonces, listo. Yo sé que a nosotros pues la teoría nos cansa, pero esta teoría es necesaria, y pues iniciemos con nuestro proyecto y vamos a hacer varios ejemplos que tenemos. Ahora les recuerdo que en la programación de Arduino, si ustedes se van a la sección de ejemplos, encuentran muchísimos ejemplos. Es la forma más práctica de aprender e iniciar la programación en Arduino. Entonces los invito a que se animen, a que sigamos con esto de los Arduino. Existen un mundo de posibilidades en Arduino y que los desarrollen de una forma excelente. Entonces muchas gracias por todo y chao, chao.